Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco, Maestría en Finanzas y Auditoría Gubernamental, Teoría de las Contribuciones. Tema: facultades de las autoridades administrativas en relación con la obligación de pago. Equipo 1. Facultades de las autoridades administrativas. Son las atribuciones que les confiere la ley para llevar a cabo funciones y tomar decisiones en el ámbito de su competencia. Facultad de comprobación. La autoridad fiscal tiene derecho a verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, incluyendo la revisión de su contabilidad, visitas domiciliarias y la solicitud de información. Facultad de determinación. Cuando derivado de una revisión así se detecten omisiones o errores en el pago de impuestos, las autoridades pueden determinar créditos fiscales que son adeudos a cargo del contribuyente, que incluye impuestos omitidos, actualizaciones, recargos y multas. Facultad de exigir el pago o cobranza. En caso de que el contribuyente no pague voluntariamente, se inicia el procedimiento administrativo de ejecución PAE. Se pueden embargar bienes, se pueden hacer requerimientos de pago y se pueden aplicar medidas cautelares, como aseguramiento de cuentas bancarias. En caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales, las autoridades pueden imponer multas y sanciones económicas. Facultad de condonar o facilitar el pago. En algunos casos, las autoridades pueden otorgar plazos o facilidades de pago, condonar recargos o multas bajo ciertos supuestos legales y celebrar convenios de pago en parcialidades o diferido. Facultad de interrumpir la prescripción. La prescripción de crédito fiscal puede interrumpirse por actos de la autoridad, como modificaciones o requerimientos, lo que extiende el plazo para exigir el pago legalmente. Esto se realiza en base en leyes o decretos específicos del Ejecutivo. Las facultades de las autoridades administrativas deben ejercerse conforme a los principios constitucionales de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y proporcionalidad. Conforme al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales tienen facultades tanto preventivas como orientación y asistencia, como correctivas, como son la verificación y la sanción, para asegurar que los contribuyentes cumplan con la obligación de pago de contribuciones y están diseñadas para proteger el interés fiscal y garantizar el cumplimiento de la ley. Entre estas facultades se encuentra la de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como exigir el pago de créditos fiscales mediante procedimientos de ejecución. Conforme al artículo 41A del mismo Código Fiscal, se establecen los requerimientos que pueden emitir la autoridad fiscal cuando no se presenta una declaración, ya que es una herramienta directa de gestión de cobro previo a la ejecución. En el artículo 42 del mismo Código Fiscal, las autoridades administrativas cuentan con diversas facultades legales para verificar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, como es la revisión de documentos, visitas domiciliarias, revisión electrónica y auditorías. Los mexicanos tenemos como obligación contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia fiscal, la regulación de las facultades administrativas relacionadas con la obligación de pago se encuentran en el Código Fiscal de la Federación. Cuando los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones fiscales, son acreedores a las sanciones. Artículo 41A. Solicitud de datos, informes o documentos adicionales. Dirigida a contribuyentes responsables solidarios o terceros para aclarar la información de las declaraciones de pagos o avisos de compensación. Proporcionar la información solicitada dentro de 15 días siguientes a la notificación. Esta solicitud no se considera como el inicio de las facultades de comprobación auditoría, aunque la auditoría puede ejercerlas posteriormente si las considera necesario. El procedimiento administrativo de ejecución, conocido como PAE, es un mecanismo que utiliza la autoridad para hacer efectivo un crédito fiscal. Cuando el contribuyente no cumple voluntariamente con el pago de un crédito fiscal firme, las autoridades pueden iniciar el PAE, que incluye el embargo de bienes del deudor para garantizar el pago. Las etapas del PAE son: 1. Requerimiento de pago. 2. Embargo. 3. Remate. La autoridad puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución desde el tercer día posterior a la notificación del adeudo. El recurso de revocación solo procede contra el procedimiento de ejecución, pero puede incluir agravios contra la resolución que determinó el crédito fiscal. Proceso para determinar y gestionar obligaciones fiscales. 1. Requerimientos y multas. Si el contribuyente no presenta una declaración o documento en tiempo, la autoridad puede imponer una multa, requerir hasta 3 veces la presentación del documento, otorgando 15 días para cada requerimiento, o imponer una multa por cada obligación omitida.
2. Determinación presuntiva del pago. Si después de los requerimientos no se presenta la declaración, la autoridad puede determinar una cantidad a pagar igual al mayor monto declarado en las últimas 6 declaraciones de esa contribución. Esta cantidad no libera al contribuyente de presentar la declaración emitida. 3. Determinación directa. Si la autoridad conoce de forma fehaciente el monto aplicable, puede determinar directamente la contribución a pagar. 4. Ajuste posterior. Si el contribuyente presenta la declaración después de la notificación, se resta la cantidad determinada por la autoridad del monto real a pagar. Si el monto pagado fue mayor, la diferencia solo puede compensarse en declaraciones futuras. 5. Ejecución. La ejecución se refiere al proceso de cobro de los impuestos determinados, ya sea a través de pagos voluntarios por parte del contribuyente o mediante medidas de ejecución forzosa, como embargos en caso de incumplimiento. Incluye también la gestión de devoluciones de impuestos cuando el contribuyente tiene saldo a favor. La liquidación tributaria es el acto por el cual se cuantifica el tributo que ha de pagar un contribuyente, derechos de los contribuyentes en relación con el pago, los derechos fundamentales que garantizan el trato justo, legal y proporcional de los contribuyentes frente a la administración pública se reconocen y se protegen dentro del marco legal. La obligación de pago de contribuciones no puede ejercerse de manera arbitraria por parte de las autoridades. Derecho a la confidencialidad y protección de datos personales. La información fiscal del contribuyente está protegida y la autoridad no puede divulgarla sin causa legal, conforme al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y la Ley de Protección de Datos Personales. El derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Los contribuyentes solo están obligados a pagar contribuciones cuando están previstas en una ley fiscal válida y cuando se han seguido los procedimientos legales establecidos. Esto conforme a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. La liquidación tributaria es el acto por el que se cuantifica el tributo que ha de pagar un contribuyente, derechos de los contribuyentes en relación con el pago, los derechos fundamentales que garantizan el trato justo, legal y proporcional de los contribuyentes frente a la administración pública se reconocen y se protegen dentro del marco legal. La obligación de pago de contribuyentes no puede ejercerse de manera arbitraria por parte de las autoridades. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Los contribuyentes solo están obligados a pagar contribuciones cuando están previstas en la ley fiscal válida y cuando se han seguido los procedimientos legales establecidos. Derecho a la confidencialidad y protección de datos personales. La información fiscal del contribuyente está protegida y la autoridad no puede divulgarla sin causa legal. Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y Ley General de Protección de Datos Personales. Recaudación. El objetivo de la recaudación es realizar el cobro de las obligaciones tributarias que emanan del supuesto normativo contenido en las normas fiscales hechas por el legislador con anterioridad al hecho. Derecho de la notificación. El cobro de impuestos debe ser proporcional y equitativo y no debe implicar la pérdida total o excesiva del patrimonio del contribuyente. Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho a facilidades de pago. El contribuyente puede solicitar a la autoridad pago en parcialidades o diferido y reducción de cargos o multas bajo ciertos supuestos. Artículos 66, 66A, 66B y 66C del Código Fiscal Federal. Los contribuyentes tienen derecho a impugnar las determinaciones de las autoridades fiscales mediante recursos administrativos o juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 7.1.3 Cobro. Es el acto de la autoridad que tiene por objeto la recuperación de los créditos fiscales mediante el secuestro o aseguramiento de bienes propiedad del contribuyente o deudor, para, en su caso, rematarlos o adjudicarlos a favor del fisco. Derechos de los contribuyentes en relación con el pago. La obligación de pago de contribuciones impone a los contribuyentes una carga económica, pero esta no puede ejercerse de manera arbitraria por parte de las autoridades. El marco legal reconoce y protege una serie de derechos fundamentales que garantizan el trato justo, legal y proporcional de los contribuyentes frente a la administración pública. Derecho a la no confiscación. El cobro de impuestos debe ser proporcional y equitativo y no debe implicar la pérdida total o excesiva del patrimonio del contribuyente. Esto conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a ser informado.
Todo acto por el cual se determine una obligación de pago debe estar debidamente fundado y motivado. Debe señalarse la norma aplicable, explicar las razones y hechos concretos que justifican el acto y notificarse de forma legal y oportuna. Esto conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 38 y 50 del Código Fiscal de la Federación. Fundamento legal relacionado con el cobro. Contribución, legalidad y seguridad jurídica, así como conocer el fundamento del crédito y la audiencia y medios de defensa, se encuentran en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, 38, 50 y 117 del Código Fiscal Federal. La comprobación, determinación y ejecución del cobro se encuentran fundamentados en el artículo 42, 145 y 151 del Código Fiscal Federal. La no confiscación en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prescripción del crédito fiscal, artículo 146 del Código Fiscal Federal. Confidencialidad de datos en la Ley General de Protección de Datos Personales y el artículo 69 del Código Fiscal Federal. Facilidades de pago y condonaciones en el artículo 66 a 66C del Código Fiscal Federal. Facultades del SAT para recaudar y fiscalizar se encuentran en la Ley del SAT en el artículo 2. Las disposiciones anuales sobre recargos y condonaciones se encuentran en la Ley de Ingresos de la Federación. La legalidad y procedimientos en actos administrativos se encuentran en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Las facultades de las autoridades administrativas están relacionadas en el Código Fiscal de la Federación y permiten a las autoridades determinar contribuciones omitidas, sanciones y, en casos graves, incluso delitos fiscales. También existen otros organismos federales que, sin ser parte del fisco, gozan de las facultades de las autoridades fiscales por disposición de ley. Estos organismos fiscales autónomos son el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido por sus siglas como IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit, y la Comisión Nacional del Agua, conocido como CONAGUA. El Código Fiscal de la Federación en materia fiscal regula las facultades administrativas relacionadas con la obligación de pago. La Ley de Ingresos de la Federación, esta ley varía cada año, pero frecuentemente autoriza o restringe ciertas facultades del SAT para condonar, facilitar pagos o cobrar con ciertas tasas de recargo. En varios ejercicios fiscales recientes ha contenido disposiciones sobre los porcentajes de recargos o la posibilidad de condonaciones. La Ley de Servicios de Administración Tributaria, conocida como Ley del SAT, señala las atribuciones del SAT, incluyendo la recaudación, fiscalización, control y cobro de contribuciones federales. La Ley Federal de Procedimientos Administrativos regula los medios de defensa, o sea, los recursos de revisión, ante actos de las autoridades. Esta presentación fue realizada por el equipo 1, Pinto Estrada Cintia Judith, Romero Carrillo Eduardo, Vasallo Sánchez Rosario Josefina. Por su atención, muchas gracias.